Bueno, yo soy Sebastián Montilla, soy biólogo de la Universidad de Quindío. Y ahora estoy haciendo mi doctorado en ciencias en la Universidad de los Andes y trabajo con monos nocturnos. Estoy vinculado a la Fundación Proyecto Primates Colombia y soy el vicepresidente de la Asociación Primatológica Colombiana, donde tanto en la asociación como en la fundación venimos trabajando con monos nocturnos desde aproximadamente unos 5 años en temas de aspectos ecológicos como la actividad, la dieta, el rango de hogar, la influencia de la luminosidad de la luna, la temperatura y la disponibilidad de recursos, específicamente en monos nocturnos en Quindío, en Cundinamarca y en Santander. Soy de Pijao, Quindío, un municipio al sur del departamento del Quindío, donde aún hay algunos parchecitos de bosque donde hay monos nocturnos. Ya oficialmente hace unos 6 años, pero digamos que desde el pregrado, o sea, hace unos 8, 9 años, venimos haciendo como algunos aportes preliminares a aspectos relacionados con la dieta, por ejemplo, de este mico, de la distribución, por ejemplo, de las electrocuciones, que es un problema gravísimo. Hace mucho tiempo, tenía por ahí unos 8 o 9 años y los vi en Pijao, en la finca donde vive mi papá. Pues, principalmente, o sea, antes ni siquiera sabía qué era, pero después de un tiempo, o sea, la primera vez que los vi, busqué muy incipientemente qué animales habían y encontré que era un mono nocturno y no se sabía mucho. Casi todo lo que se sabía era relacionado con aspectos biomédicos o con aspectos más en torno como a la salud humana, porque son utilizados como animales de laboratorio. Entonces, haciendo como un panorama de cómo están estos primates con respecto al resto de los primates de Colombia, hace unos años no se sabía ni siquiera qué comían ni dónde estaban. Y es bien paradójico porque estos primates están en todo lado. En todo Colombia podemos ver monos nocturnos de diferentes especies, incluso en zonas urbanas. Entonces, en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Cali, están dentro de la ciudad. Entonces, están en todos lados, pero nadie los estudia y pues ese poco estudio está relacionado a los retos que conlleva seguirlos en ambientes en oscuridad. Algo que es bien particular con estos miquitos es la influencia que tiene la luminosidad de la luna sobre su comportamiento. Eso me pareció bien interesante porque son los únicos primates nocturnos que tenemos aquí en el neotrópico, pero son nocturnos pero vienen de un primate diurno. Entonces su comportamiento, su morfología en los ojos es muy característica de o sea, a pesar de que tiene unos ojos grandotes, de que uno ve como, bueno, es un animal nocturno, pero si uno va a ver en detalle, no tienen tapetum lucidum, que es una capa extra en los ojos que favorece la visión nocturna, y lo tienen los mamíferos nocturnos, y tienen una fobia típica de un mamífero diurno. O sea, son nocturnos, pero morfológicamente son diurnos. Y esa característica de ser nocturnos diurnos, pues le da la dependencia que tiene a la luminosidad de la luna. Entonces, en noches con luna llena son más activos, forrajean más, tienen rangos de hogares más grandes, mientras que en noches de luna nueva su actividad se reduce principalmente por las restricciones de visuales que tienen en la noche. Bueno, primero es una especie vulnerable a la extinción, o sea, desde hace un par de años la han considerado como, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como una especie vulnerable principalmente por la deforestación de los bosques, porque eso es utilizado en aspectos biomédicos, algunas especies, principalmente las amazónicas, no todas, y porque como todos los primates tiene una función súper importante en los ecosistemas como dispersor de semillas. Entonces estos primates todo el tiempo están comiendo fruticos de yarumos, de higuerones, y están defecando sus semillas en diferentes lugares donde muy probablemente crezcan planticas nuevas. Adicionalmente son importantes como controladores de especies de artrópodos o de insectos, porque también consumen o tienen en su dieta grandes proporciones de insectos. Entonces, al estar tan relacionados, por ejemplo, con bosques transformados que pueden estar contiguos a
a zonas de cultivo, pues podrían ser importantes como controladores de plagas de esos cultivos. Adicionalmente, mientras hacíamos el plan de manejo para la conservación del mono nocturno en el Quindío, uno de los aspectos importantes que resaltamos es la cosmovisión que tenían algunos indígenas hacia o en torno a los monos nocturnos. Entonces, ese pensamiento y como el hecho de que estos primates pues vivan en lugares donde hay asentamientos indígenas y que estas personas pues tengan como ciertos pensamientos en torno al primate, pues los hace también importantes. O sea, sería gravísimo porque particularmente en el Quindío solo hay dos especies de primates. Está el mono aullador y el mono nocturno, y de pronto otro mono nocturno que sale a otro Jorge Hernández y que no se sabe si existe o no. Entonces, si se llegase a perder ese mico, definitivamente pues se perdería una función ecosistémica súper importante en los bosques. No sé, el mono aullador dispersa semillas de día, pero el mono nocturno lo hace de noche, entonces se perdería un componente súper importante. Adicionalmente, los bosques del Quindío pues son bosques de montaña y muy pocas especies de primates logran vivir en montaña. Entonces el hecho de que esta especie logre habitar en estos ecosistemas como andinos o altoandinos, pues le da cierta importancia en términos de su función ecosistémica. Entonces si se pierde, se perdería como un valor ecosistémico súper importante. Sí, estos primates tienen depredadores, algunos mamíferos que pueden ser medio arborícolas, como las tairas. Hemos visto, por ejemplo, con otra especie de primate de mono nocturno en Santander, que las tairas Eira bárbara usualmente los atacan, pues se los puede comer, y en el Quindío también hay tairas, entonces puede ser un depredador. Algunos felinos pequeños que se destruyen en el Quindío, como los tigrillos, el ocelote, y también hemos visto una vez en el Quindío un ataque de un búho a uno de los individuos. De pronto no podrá comerse a los adultos, pero sí podría atrapar una cría o a un individuo como pequeño. En el Quindío, como en todos los lugares de Colombia, la principal amenaza es la deforestación, la pérdida de bosques y la pérdida de árboles para el establecimiento de zonas urbanas, el establecimiento de cultivos, que el Quindío es catalogado como una de las zonas agrícolas pues, por excelencia, y también por el turismo. Entonces todo el tiempo están cortando árboles para aspectos humanos, por decirlo así. Y algo que hemos visto últimamente que es gravísimo y se concentra también en el Quindío es el problema de la electrocución. Estos micos también se están electrocutando frecuentemente y en sitios puntuales donde es recurrente esa electrocución. Entonces es necesario tomar medidas como pasos de fauna, el aislamiento de estas redes eléctricas o intentar ver cómo se pueden conectar poblaciones. Bueno, en Amanecer hace un tiempo se sabía de la presencia de los miquitos y digamos había un estudiante de la Universidad del Quindío que ya había tenido acercamiento con estas poblaciones de monos nocturnos, que es Sebastián Saavedra. Él hizo su trabajo de grado, parte de su trabajo de grado allí en Amanecer, evaluando cómo los dormideros afectan o cómo la distribución de los árboles frutales puede afectar dónde duermen estos miquitos. Y una de las problemáticas graves en Amanecer es que la cobertura de bosque se ha acabado en gran medida. Entonces lo que tenemos ahora son algunos árboles frutales que los micos pues aprovechan como alimento. En Amanecer los parches de bosque tienden a estar aislados, y en los otros parches de bosque también hay comunidades o poblaciones de monos nocturnos que en lo posible pues deberían estar conectados, porque pues estos parchecitos están aislados actualmente. Y en Amanecer han habido algunos problemas, por ejemplo, con vecinos que han querido talar algunos árboles o algunos pasos, pues porque hay algunos árboles que ellos mencionan que pueden tener como repercusiones o problemas para las personas, porque hay algunas ramas que están encima de los techos de las casas donde viven las personas o del restaurante o no sé. Entonces hay algunos vecinos que han querido como cortar estos árboles, donde nosotros y pues por el trabajo de Sebastián Saavedra y de Luis pues han encontrado que son pasos o que los miquitos están utilizando estos árboles. Entonces pues el hecho de cortar esas ramas pues, perjudica la movilidad que pueden tener estos primates y la conexión entre los parchecitos de bosque.
Bueno, entonces algo que se me olvidó mencionar anteriormente es que uno de los motivos por el cual se decidió usar esa localidad para el plan de manejo es el contraste que tiene con otros bosques como el de Pijao. Entonces se tomó la decisión de hacer una comparación de cómo era el comportamiento en cuanto a dieta, patrón de actividad y rango de hogar de los monos nocturnos en Amanecer, que es un bosque que tiene presencia de muchos árboles frutales, unos pequeños parches de guadua donde estos primates duermen, y en comparación con un bosque que mantiene como la cobertura típica de un bosque andino de la cordillera central, que es el Pijao, que es un bosque más o menos de unas 7 hectáreas, que tampoco es el superbosque, pero digamos que mantiene los árboles nativos, algo que no se ve tanto en Amanecer. Bueno, entonces algo súper interesante y no tanto fue que los monos nocturnos del Amanecer invierten mucho más tiempo en alimentación que los monos nocturnos que están en el Quindío. Entonces estos árboles frutales pues, usualmente son sembrados para alimento de las personas. Estos árboles tienden a tener una producción de frutos mayor que los árboles que están, por ejemplo, en bosques nativos. Entonces la fenología de los árboles, que es como los tiempos en donde fructifican y florecen en el Quindío, pues está muy establecida y digamos que varía a lo largo del año, mientras que en Amanecer todos esos árboles frutales están produciendo frutos constantemente. Entonces es probable que estos primates en Amanecer pues tengan una mayor como disponibilidad de alimentos, y pues eso hace que todo el tiempo estén alimentándose más que los del Quindío, y eso podría tener algunas repercusiones en su comportamiento, como que se muevan más, como mayores tasas de reproducción, pero pues eso no lo evaluamos. No se tiene tan clara. En cautiverio se han encontrado monos nocturnos hasta de 20 años, pero es probable que en condiciones de vida silvestre sea un poco menor, pero todavía no está muy claro. Creo que esos sentimientos de felicidad o enojo de pronto son muy subjetivos y los tenemos muy humanizados. Ajá. Pero esos primates, pues dentro de su entorno y dentro de su comportamiento, pues pueden tener comportamientos que yo asumiría que pueden estar relacionados con la felicidad, como la alimentación. Entonces, cuando comen frutos, podría asumir que están felices, pero a veces en esos mismos árboles frutales pueden tener encuentros con especies diferentes al mono nocturno, como los perros de monte, tienen conflictos con los perros de monte y con otros grupos de monos nocturnos. Entonces, de pronto en esos momentos donde hay comportamientos agonísticos o donde hay conflictos entre, yo podría asumir que están enojados. Ese comportamiento agonístico es en torno a árboles de alimentación, eso lo hemos visto en Pijao, y en Amanecer también lo han visto los investigadores que estuvieron allá. Lo que hemos visto es que en torno a un árbol de alimentación llegan dos grupos diferentes y empiezan a hacer algo que nosotros llamamos display o despliegues. Entonces empiezan a mover súper duro las ramas de los árboles como para alertar de la presencia, y empiezan a vocalizar de una manera diferente a como la hacen, que es un comportamiento que le han dado un nombre, turbina. Le dicen que es una vocalización de turbina, es la traducción que se le ha dado, porque en otros lugares han estudiado las vocalizaciones, y esa vocalización de turbina es un comportamiento agonístico que repiten durante más o menos entre 7 minutos y 20 minutos hasta que uno de los dos grupos decide irse. Entonces son movimientos en los árboles como despliegue, y en algunos momentos hay como encuentros entre dos individuos y lo que hacen es estrujarse e intentar morderse, pero son más comportamientos de despliegues en los árboles y vocalizaciones, pero no hay tantos contactos físicos. Eso es bien interesante en estos primates porque se ha sugerido que son monógamos. Entonces, anteriormente el término de monogamia tenía un sentido y era como que vivían juntos, copulaban y tenían sus crías, hasta ahí. Pero empezaron a ver en otros primates y en aves, por ejemplo, que algunas de esas crías que se supone que eran de ese papá que vive con ellos eran de otro papá. Se llama crías extrapareja. Entonces empezaron a analizar el término de monogamia y ya se divide en monogamia genética y monogamia social. Monogamia social es simplemente vivir juntos, compartir recursos, moverse, pero eso no implica fidelidad
en las cópulas, por decirlo así. Y monogamia genética es que todas las crías corresponden a todos los papás que están viviendo en ese grupo. En estos micos, en los estudios de Argentina, han encontrado que son tanto monógamos genéticamente como social, o sea, son súper fieles. Pero no se sabe muy bien qué ocurre aquí, eso es lo que estamos estudiando, si son monógamos o no. Y pues sus grupos sociales están conformados usualmente por un papá reproductor, por una mamá reproductora y entre 1, 2 y 3 crías que se dispersan del grupo social más o menos al año y medio o 2 años de nacimiento. En el día, estos monos nocturnos pues pasan durmiendo todo el día, pero se ha encontrado, por ejemplo, en Argentina, que estos primates, el tiempo que duran durmiendo depende mucho de las condiciones de temperatura y luminosidad. Entonces allí, en condiciones de invierno y en luna nueva, no duermen durante la noche, digamos, duermen más durante la noche y salen un poquito en el día. Pero en verano y en condiciones de luminosidad tienen actividad durante toda la noche. Aquí no sabemos muy bien qué ocurre, pero sí sabemos que el tiempo en el que se despiertan y en el que se van a dormir depende mucho de la puesta y de la salida del sol, que aquí en el trópico no es muy variable como ocurre, por ejemplo, en bosques subtropicales como en Argentina. Pero en promedio pueden llegar a dormir 12 horas, pero eso puede variar un poco o pueden aumentar un poquito dependiendo de en qué momento del año estamos. Entonces ahí hay que tener en cuenta el equinoccio y la luna. Entonces lo que ya mencioné, como en luna llena suelen ser más activos y en luna nueva suelen ser menos activos. Y ellos también tienen algún comportamiento de descanso en las noches, y eso también depende mucho de la luna, pero lo que se tiene establecido hasta ahora es que estos primates tienen sus picos de actividad entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche y entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que coincide un poco también con la salida del sol y la puesta del sol. Entonces, como tienen restricciones visuales, utilizan como estas ventanas de tiempo para sus actividades que requieren como más gasto de energía. Entonces en ese momento es donde tienen más relaciones sociales, donde se alimentan más, donde tienen esos conflictos. Pero en el periodo entre las 3 de la mañana y las 6 de la tarde, 6 de la tarde y 3 de la mañana usualmente descansan. ¿Y descansar en la noche es que dormir o estar quietos o...? En algunos momentos, digamos cuando la luna está muy baja, ese tiempo es invertido principalmente en descanso. Pero cuando hay más luminosidad, o sea, tienden a descansar, pero no descanso como relacionado con el sueño, sino descanso más como descanso activo, por decirlo así. No está muy claro cómo eligen, pero un poquito de la tesis de Sebastián era que la elección de esos frutos, de esos árboles de hormiguero, dependía de la productividad. Entonces, usualmente estos animalitos no usan los dormideros cercanos a donde están los árboles en fructificación. Entonces eso puede ser como una medida antidepredatoria porque se sabe que ahí van a llegar los depredadores. Entonces eso es como algo que se ha encontrado a partir de la tesis de Sebastián. Y usualmente lo que se ha encontrado para especies de tierras bajas es que duermen en cavidades de los árboles específicamente, o usan más árboles de higuerones del género Ficus. Por debajo de los 1000 metros. Por debajo de los 1000 metros, específicamente en Aotus griseimemba, que es una de las especies que hemos estudiado. Y por encima de 1000 metros en bosques de tierras altas, como los que tenemos en el Quindío, usualmente usan marañas de los árboles, que son como agrupaciones de brazos de los árboles, como de maleza, y ahí establecen sus dormideros. Y en amanecer duermen en guaduales. En amanecer hemos encontrado duermen en guaduales y también en marañas de los árboles. Bueno, la comunicación de estos primates ha sido bien interesante porque como tienen restricciones visuales, entonces tienden a utilizar otras señales, como por ejemplo las vocalizaciones. Hace como 3 años estudiamos las vocalizaciones de los monos nocturnos y encontramos que tienen aproximadamente unas 7 vocalizaciones diferentes y que esas vocalizaciones están relacionadas a un contexto. Entonces algunas pueden estar relacionadas a alimentación, cuando están alimentándose, otras a comunicación cuando salen y entran del nido, otras por ejemplo agonísticas, como las que ya mencioné, y otras de llamados de larga distancia, como cuando se mueven entre individuos. Y hemos visto por ejemplo que cuando la luminosidad es baja tienden a utilizar más vocalizaciones que cuando es alta, porque pues se ven menos. Y hay otro tipo de comunicación en estos primates que es bien interesante, que es la comunicación a partir de feromonas, o la comunicación a partir de hormonas y señales.
este tipo de comunicación está relacionado a una hormona sexual que está ubicada en la base ventral de la cola. Entonces estos miquitos empiezan a segregar esta hormona más o menos al año y medio, 2 años, ya se empiezan a ser adultos, y esta hormona sirve para comunicación entre individuos. Entonces lo que se ha encontrado, por ejemplo, en términos de cautiverio, es que estos individuos pueden reconocer dónde están los individuos simplemente por esa hormona. Pueden reconocer individuos y de pronto características de esos individuos, entonces si son machos, si son hembras, la edad, a partir de esas hormonas. Con esta hormona que ellos segregan, ¿es posible que ellos marquen el territorio como los árboles o los sitios por donde pasan? Según la literatura, algo que es raro, porque nosotros no lo hemos visto, es que estos primates marcan usualmente árboles. Entonces lo que hacen es que apoyan esa mancha y la arrastran en los árboles, y algo que también se ha descrito en literatura es que ellos se orinan las patas y con eso van marcando como el territorio de los árboles que van usando. No sé cuándo puede ser, pero yo asumiría que pueden saltar fácilmente 2 metros entre ramas. Usualmente es frecuente verlos saltar como entre un árbol y otro, y la distancia siempre es amplia. Sí, o sea, lo que quiero decir es que, digamos, en algunos lugares donde los bosques están muy fragmentados, o sea, lo que normalmente haría un mono nocturno, donde la cobertura de bosque fuera continua, es que se movería al interior de los árboles. Pero en algunos casos donde hay una carretera, hay una red eléctrica, hay lo que sea, saltan de un árbol al otro, pero por encima. Entonces ahí pueden alcanzar, yo diría que más de 2 metros, entre 2 y 3 metros, pero no tengo ese dato. No necesariamente, porque no todos los árboles tienen frutos que ellos pueden utilizar. Entonces, digamos, no todos los árboles tienen frutos en todo el tiempo. Entonces las rutas que ellos utilizan a lo largo del año, por decirlo así, depende mucho de qué árboles están en fructificación y qué otros árboles no tienen fruto. Entonces, por ejemplo, lo que se ha visto es que pueden usar algunos árboles como movimiento en ciertos, pues como árboles para movilizarse en ciertos periodos de año, pero esos mismos árboles pueden utilizarlo para alimentación cuando esos árboles están en fructificación. Lo que más consumen es ficus, o sea, el género ficus, que son los higuerones, y yarumos, que son de género Cecropia. En el Quindío. En el Quindío, en Santander y en Cundinamarca hemos encontrado esto. Pero podría ser incluso en nosotros tenemos un pedacito de cola se nos quedó a partir de la evolución, pero a veces esta cola que no es prensil puede tener una función en cuanto al equilibrio. Entonces pueden usarla como un pedacito ahí para equilibrarse en los árboles. Bueno, pues en ese caso podría decir como que dependiendo la luz de la luna, en el momento que estén, si hemos visto que tienden a utilizar más, va a ser como más sigilosos a la hora de moverse. Digamos, cuando no hay luminosidad, tienden a tener movimientos más cortos entre los árboles, y es claro que cuando uno los está observando, como que se esfuerzan más en señales como donde están tocando, pero en temporadas de luna llena tienden a ser súper, o sea, como ven bien, entonces no se fijan tanto en las señales. Es algo como una hipótesis, porque la verdad no se han hecho estudios sobre esto. Absolutamente todo, desde aspectos morfológicos, tema anatómico, como de las inserciones de los músculos, de las posturas que toman. Hay muchas cosas, o sea, como que todo lo que se ha investigado en otros micos, pues no se sabe en estos primates. Aspectos sociales, como de dónde van los individuos cuando se dispersan de sus grupos, aspectos de comunicación. Esta parte de las feromonas y de las hormonas que utilizan tampoco está muy clara. ¿Qué más? Sí, como todo lo que se imagina se puede hacer con estos miquitos. Algo también importante que piense en la percepción de las personas, porque muchas veces uno llega a fincas o a lugares donde tienen un bosque, y uno pregunta como, ay, ¿han visto estos miquitos? Les muestran las fotos y la gente ni siquiera sabe que eso existe, y a las 9 de la noche les está pasando por el lado de la casa, pero pues las personas usualmente se acuestan temprano y no saben, y suelen ser muy sigilosos.
de la percepción que tienen las personas, me parece que sería chévere estudiar. Bueno, en realidad no he visto muchos pasos de fauna. Sé de un ejemplo famoso en Colombia, que son los pasos de fauna en Yotopo, en el bosque de Yotopo, que atraviesan una carretera. Y esos pasos de fauna, pues, lo que he visto que son como lazos que están como unidos por algunas cuerdas y lo utilizan sobre todo los monos aulladores. Sé que los monos nocturnos también lo han usado, pero los que lo usan principalmente son los monos aulladores.